La nave nodriza Kael'thar se desintegraba en la atmósfera terrestre como una estrella moribunda, y entre los escombros ardientes, la observadora ZYX-7 calculaba que le quedaban exactamente 47 segundos antes de que su cuerpo cristalino se fragmentara en 1000 pedazos irreparables. Pero en lugar del miedo que sus instructores le habían advertido que era una emoción primitiva de las especies inferiores, sentía algo completamente diferente mientras sus ojos multifacetados captaban por última vez el planeta azul que había estudiado durante 3 ciclos orbitales completos sin jamás poder tocarlo, sin jamás poder cumplir el único deseo que la había consumido en secreto, y que era absolutamente prohibido por las leyes de no interferencia de su civilización, conocer de cerca a un humano. Esa especie paradójica que desafiaba toda lógica del consorcio galáctico, esa raza que apenas había descubierto el fuego cósmico y sin embargo poseía algo que las razas ancianas habían olvidado. Hacía eones, algo que ZYX-7 había observado desde su puesto orbital con una fascinación que bordeaba la herejía científica, algo que los humanos llamaban esperanza irracional, y que los convertía en la anomalía más peligrosa y hermosa del sector conocido. La explosión que había destruido su nave había sido causada por los Segrat, una especie depredadora que consideraba a la Tierra una granja en desarrollo, y aunque ZYX-7 había logrado transmitir la advertencia a su mundo natal antes del impacto, sabía que llegaría demasiado tarde para este planeta de océanos brillantes y criaturas que soñaban con tocar las estrellas sin tener aún la tecnología para defenderse de las pesadillas que habitaban entre ellas. 32 segundos. Su cápsula de escape estaba destruida, sus sistemas de teletransporte irremediablemente dañados, y según todos los protocolos lógicos debería estar preparando su consciencia para la transferencia final al gran archivo, donde su esencia se uniría a la memoria colectiva de su especie, pero en cambio se descubrió haciendo algo completamente ilógico, dirigía los últimos restos de energía de su traje bioadaptativo hacia los propulsores dañados, no para salvarse, sino para alterar su trayectoria de caída hacia las coordenadas que había memorizado hacía meses, aquel pequeño claro en el bosque donde todas las noches un humano solitario se sentaba a observar las estrellas con un telescopio primitivo y una expresión en su rostro que ZYX-7 había catalogado inicialmente como anhelo no productivo, pero que había llegado a reconocer como la manifestación más pura de esa cualidad humana inexplicable, la capacidad de desear lo imposible con tanta intensidad que la realidad misma parecía inclinarse para escuchar. 18 segundos. Marcus Webb no era especial según los estándares de su propia especie, un ingeniero de 24 años que había abandonado un trabajo prometedor en la ciudad para cuidar a su abuela moribunda en una cabaña al borde del bosque, un soñador que había renunciado a su plaza en el programa espacial de su nación para sostener la mano arrugada de una mujer que le había criado y contado historias sobre mundos imposibles, un humano ordinario que cada noche miraba las estrellas que nunca tocaría y sonreía de todos modos, como si el simple hecho de saber que existían fuera suficiente regalo. ZYX-7 lo había estudiado más de lo profesionalmente necesario, había aprendido sus rutinas, había escaneado su estructura biológica tan meticulosamente que podría recitar la secuencia exacta de su ADN, y en algún momento entre la observación científica y la documentación obligatoria, había cruzado una línea que ningún observador debería cruzar, había comenzado a sentir. 8 segundos. Las razas antiguas del consorcio habían sacrificado sus emociones hacía milenios a cambio de la perfección lógica, habían optimizado sus biologías hasta convertirse en seres de energía cristalizada y pensamiento puro. Pero al hacerlo habían perdido algo fundamental, algo que hacía que las especies más jóvenes como los humanos fueran simultáneamente frustrantes y magnéticas, algo que ZYX-7 había redescubierto a través de meses de observación voyerista, la capacidad de actuar contra toda lógica. En nombre de algo más grande que la supervivencia. 3 segundos. Activó el protocolo de emergencia que sus superiores le habían implantado para situaciones de captura inminente, el último recurso que cualquier observador poseía, la conversión total, un proceso de transformación celular que reescribiría su biología alienígena en algo compatible con las formas de vida dominantes del planeta, un sacrificio irreversible que la condenaría a vivir y morir como una nativa de este mundo, perdiendo siglos de vida, sus habilidades superiores, su conexión con el gran archivo, todo lo que la hacía quien era, todo excepto sus memorias y el conocimiento prohibido que llevaba en su consciencia. 0. El impacto fue un trueno que rasgó la noche tranquila del bosque, y Marcus dejó caer su taza de café mientras su telescopio capturaba el destello imposible de algo que no era un meteorito cayendo precisamente en el claro que había estado observando.
su mente de ingeniero ya calculando trayectorias y probabilidades mientras sus piernas lo impulsaban hacia la puerta, hacia el bosque, hacia el cráter humeante donde yacía algo que definitivamente no era de este mundo. La encontró en el centro de un círculo de tierra cristalizada, una figura que oscilaba entre geometrías imposibles y formas casi humanas, su cuerpo brillando con bioluminiscencia mientras el proceso de conversión la desgarraba célula por célula, reconstruyéndola según un patrón que había extraído de su banco de datos en el último nanosegundo antes del impacto. El patrón genético de una hembra humana compatible con las normas de este planeta, pero con un detalle que su consciencia fragmentada había añadido por razones que no podía justificar lógicamente, había incorporado marcadores de compatibilidad específicos con el código genético de Marcus Webb, como si su subconsciente hubiera tomado la decisión que su mente racional nunca se habría permitido. Marcus se arrodilló junto a ella, sus manos temblando no de miedo sino de ese asombro reverente que solo los humanos parecían capaces de sentir ante lo desconocido, y cuando la tocó, cuando sus dedos hicieron contacto con la superficie cristalina que ya comenzaba a suavizarse en piel humana, ZYX7 sintió algo que ningún observador había experimentado en 3000 años de historia galáctica. El toque físico de otro ser dado libremente, sin propósito científico, sin agenda calculada, solo la conexión pura de una consciencia alcanzando a otra y diciendo sin palabras, no estás sola. La transformación se aceleró con ese contacto, como si el universo mismo hubiera estado esperando ese momento de conexión para completar el proceso. Y en cuestión de minutos que para Marcus debieron parecer horas eternas mientras sostenía a esa criatura imposible, ZYX7 dejó de existir y en su lugar quedó alguien nuevo. Alguien con piel morena y cabello que capturaba la luz de maneras sutilmente extrañas, con ojos que eran casi humanos excepto por ese brillo ocasional que sugería profundidades estelares, con un cuerpo que respiraba y sangraba y sentía de maneras que su forma anterior nunca podría haber comprendido. Despertó 36 horas después en la cabaña de Marcus, en un sofá que olía a pino y libros viejos, cubierta con una manta tejida a mano, y lo primero que experimentó en su nueva forma fue algo que la hizo contener el aliento: dolor. Un dolor sordo en su cabeza transformada, y hambre, una necesidad física real, y frío a pesar de la manta, y miedo genuino cuando no pudo acceder inmediatamente a sus bancos de datos superiores, cuando se dio cuenta de que su memoria fotográfica perfecta ahora era solo memoria humana, falible y emocional y terriblemente limitada, pero también rica de maneras que nunca había anticipado, cada sensación amplificada por la novedad, cada textura y sonido y olor componiendo una sinfonía que su forma anterior había registrado pero nunca verdaderamente experimentado. Marcus estaba en la cocina, podía oírlo moverse con esa torpeza encantadora que caracterizaba a los humanos en sus hábitats, y cuando entró con un tazón de sopa que había preparado con manos inexpertas pero intención cuidadosa, ella intentó hablar y descubrió que su nueva garganta producía sonidos diferentes a las frecuencias cristalinas de su especie, sonidos guturales y cálidos que llamaban voz humana. Tranquila, dijo Marcus con esa gentileza que ella había observado durante meses pero que golpeaba diferente cuando estaba dirigida hacia ella, cuando podía ver las microexpresiones de su rostro, cuando podía oler el café en su aliento y el sudor de preocupación en su piel. Estás a salvo. No sé qué eres o de dónde vienes, pero nadie va a lastimarte aquí. Y había verdad en sus palabras, esa verdad irracional que los humanos ofrecían tan fácilmente. Promesas que hacían sin calcular el costo, y ZYX7, que ahora necesitaba un nombre humano, que ahora era tan vulnerable como cualquier criatura de este planeta, hizo algo que ningún observador entrenado debería hacer: confió. Se llamó a sí misma Zoe porque era lo más cercano que sus nuevas cuerdas vocales podían aproximar a su designación original, y durante las siguientes semanas Marcus la cuidó mientras aprendía a habitar su nueva forma, mientras descubría que caminar con dos piernas sin asistencia gravitacional era un desafío constante, que comer era un proceso extrañamente íntimo y placentero, que dormir significaba horas de inconsciencia vulnerable durante las cuales soñaba, y los sueños eran tan caóticos y reveladores que entendió por qué los humanos los encontraban tanto perturbadores como preciosos. Le contó parte de la verdad, que venía de las estrellas, que su nave había sido atacada, que no podía volver, y Marcus aceptó esto con esa adaptabilidad humana característica que había desconcertado a xenopsicólogos durante décadas, esa capacidad de integrar lo imposible en su cosmovisión y simplemente continuar, ajustarse, sobrevivir. Lo que no le contó, lo que no podía contarle todavía, era porque había elegido caer precisamente aquí,
porque había sacrificado todo para aterrizar a sus pies, porque su transformación había sido calibrada específicamente para él. No le dijo que durante 3 ciclos orbitales había cometido la violación más seria de los protocolos de observación al permitirse no solo estudiar su civilización sino obsesionarse con un individuo, al memorizarlo tan completamente que incluso ahora, con su memoria imperfecta, podía recitar cada palabra que él había murmurado a las estrellas en sus noches solitarias, cada sueño que había confesado al universo indiferente pensando que nadie escuchaba. Tampoco le dijo sobre los Sekrat, no inmediatamente, porque cada día que pasaba la sumergía más profundamente en la experiencia de ser humana, y la urgencia de su misión de advertencia se ahogaba bajo el peso de sensaciones nuevas. La primera vez que probó chocolate y su cerebro reconfigurado explotó con placer, la primera vez que se rió genuinamente ante una de las bromas torpes de Marcus y sintió como el sonido emergía desde su diafragma como burbujas de alegría, la primera vez que llovió y salió a experimentar agua cayendo del cielo empapándola hasta los huesos mientras Marcus la miraba desde el porche con una expresión que ella ahora podía leer no a través de escáneres biométricos sino a través de esa intuición misteriosa que los humanos llamaban empatía. Fue durante la 4ª semana, mientras Marcus le enseñaba a cocinar pasta porque insistía en que ningún humano debería existir sin conocer la religión del carbohidrato bien preparado, cuando la abuela de Marcus, Sara, que había estado en cuidados paliativos en su habitación del primer piso, empeoró repentinamente. Zoe había evitado a la anciana deliberadamente, sabiendo que los humanos en las etapas finales de vida a veces desarrollaban percepciones aumentadas. Pero cuando los monitores médicos comenzaron a emitir alertas y Marcus subió las escaleras de 3 en 3 con pánico crudo en su rostro, ella lo siguió sin pensar, y encontró a Sara con los labios azules y los ojos muy abiertos mirando algo que no estaba en la habitación. Las estrellas, susurró la anciana mientras Marcus verificaba frenéticamente sus signos vitales, las estrellas están gritando, Marcus, ¿puedes oírlas? Y Zoe sintió que su sangre recién humana se congelaba porque si podía oírlas, los restos de sus sentidos superiores enterrados en su nueva neurología captaban las interferencias, las señales de angustia que atravesaban el espacio, los últimos gritos de mundos muriendo bajo el avance Sekrat, y se dio cuenta de que se había acabado el tiempo, que su advertencia había llegado demasiado tarde a su mundo natal y ahora los depredadores venían hacia la Tierra sin oposición, atraídos por los miles de millones de mentes sin protección que brillaban en este planeta como un banquete cósmico. Sara murió 3 horas después con Marcus sosteniendo su mano y Zoe al otro lado de la cama, y en sus últimos momentos de claridad la anciana miró a Zoe directamente y dijo, «Cuida de mi niño, pequeña estrella, cuida de todos mis niños». Y Zoe supo que Sara había visto a través de su disfraz, había reconocido lo que era, y en lugar de miedo había ofrecido una petición, un legado, una misión que era exactamente el tipo de carga ilógica que solo los humanos se pasaban unos a otros. Esa noche, mientras Marcus lloraba con ese dolor humano que era tan físico como cualquier herida, Zoe tomó su decisión. Le contaría todo, sobre los Sekrat que vendrían en aproximadamente 83 días terrestres, sobre su civilización que no intervendría porque los humanos eran demasiado primitivos para merecer protección según las leyes antiguas, sobre el hecho de que había sacrificado su inmortalidad y poderes no por deber científico sino por él, porque en 3 ciclos de observación había cometido el error más hermoso posible. Se había enamorado de un humano que miraba las estrellas con esperanza a pesar de que la vida lo había anclado a la tierra, y ahora, con el tiempo agotándose y las pesadillas descendiendo desde el vacío, necesitaba que él hiciera lo que los humanos hacían mejor que cualquier especie en la galaxia, necesitaba que creyera en lo imposible, que convirtiera la desesperación en desafío, que demostrara por qué ella había apostado toda su existencia en la capacidad única de la humanidad para mirar a la extinción a los ojos y declarar, con esa arrogancia irracional que hacía que las razas antiguas se estremecieran, que simplemente se rehusaban a aceptarla. Marcus escuchó en silencio mientras Zoe derramaba toda la verdad en la mesa de la cocina donde aún descansaban los formularios del funeral sin firmar, sus ojos enrojecidos por el llanto ahora fijos en ella con una intensidad que habría sido aterradora si no estuviera mezclada con ese asombro que ella había llegado a reconocer como su expresión característica ante lo imposible, y cuando terminó de hablar, cuando le hubo confesado todo, la observación de 3 años, su civilización de seres cristalinos que habían olvidado cómo sentir, los Sekrat que consumían planetas enteros drenando la energía neurológica de especies conscientes hasta dejarlas como cáscaras vacías. El hecho de que la Tierra tenía 83 días antes de convertirse en el próximo festín cósmico, y sobre todo, el hecho terrible y hermoso de que ella había elegido caer específicamente hacia él, que había reescrito su biología para ser compatible con un humano que ni siquiera sabía que existía, esperaba ver.
Miedo, rechazo, quizás esa negación protectora que los humanos empleaban ante verdades demasiado grandes para procesarlas, pero en cambio Marcus hizo algo completamente inesperado, se rió. Una risa que comenzó como un temblor en sus hombros y creció hasta llenar la cocina. No histeria, sino esa risa oscura que los humanos producían cuando la absurdidad del universo finalmente superaba su capacidad de sorpresa. Por supuesto, dijo finalmente limpiándose los ojos, por supuesto que la primera mujer que me hace sentir algo real en años resulta ser una alienígena que sacrificó la inmortalidad para estrellarse en mi jardín trasero. Y por supuesto que me estás diciendo esto el mismo día que enterré a la única familia que me quedaba, y por supuesto que hay monstruos espaciales camino a comerse el cerebro de todos en el planeta en menos de 3 meses. ¿Sabes qué, Zoe? Mi abuela tenía razón sobre ti. Se levantó y caminó hacia la ventana donde su telescopio aún apuntaba al cielo nocturno, y Zoe vio cómo sus manos se cerraban en puños no de ira sino de determinación. Sara siempre decía que las estrellas nos enviaron aquí por una razón, que la humanidad era el experimento del universo para ver qué pasaba cuando dabas consciencia a simios obstinados que se rehusaban a aceptar sus limitaciones. Me contaba historias cuando era niño, historias sobre cómo algún día tocaríamos las estrellas, y ellas nos tocarían de vuelta, y yo pensaba que eran solo cuentos para hacerme dormir, pero ella sabía, ¿verdad? Vio algo en ti. Marcus se giró y la expresión en su rostro hizo que el corazón recién humano de Zoe latiera más rápido. Dijiste que tu gente no vendrá porque somos demasiado primitivos, que las leyes galácticas antiguas dicen que las especies que no han alcanzado viaje interestelar no merecen protección. Bien. Perfecto. Porque hay algo que tu consorcio de cerebros cristalinos y lógica perfecta claramente no entiende sobre los humanos. Nos especializamos en hacer lo imposible precisamente porque alguien nos dice que no podemos. Y ahí estaba, pensó Zoe, esa chispa de desafío irracional que había observado durante años pero que ahora experimentaba en toda su gloria, esa cualidad humana fundamental que convertía la desesperación en combustible. Tengo acceso residual a conocimiento tecnológico, dijo Zoe rápidamente sintiendo como la esperanza, esa emoción humana contagiosa, comenzaba a encenderse en su pecho, aunque mi memoria ya no es perfecta, conservo comprensión teórica de física avanzada, de cómo funcionan los sistemas de defensa orbital, de las debilidades de los Sekrat. Ellos son poderosos pero predecibles, cazadores que han usado las mismas tácticas durante milenios porque ninguna especie joven ha sobrevivido lo suficiente para adaptarse. Pero para construir defensas necesitaríamos recursos, industria global coordinada, necesitaríamos convencer a tu especie de una amenaza que no pueden ver todavía, y necesitaríamos hacerlo en menos de 3 meses cuando tus gobiernos normalmente tardan años en decidir cualquier cosa. Marcus ya estaba en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado con esa velocidad frenética que empleaba cuando una idea lo poseía completamente. Tengo contactos del programa espacial, gente que abandonó carreras brillantes como yo pero que nunca dejaron de soñar. Mi compañera de universidad, Jennifer Zhao, está ahora en el laboratorio de propulsión avanzada en California. Mi mentor, el Dr. Akefer, dirige investigación de defensa planetaria en Nigeria. Hay una red completa de científicos, ingenieros, soñadores que han estado preparándose para este momento sin siquiera saberlo, esperando una excusa, una razón para hacer lo que siempre quisimos, convertir la Tierra en algo más que un objetivo fácil. Pasó los siguientes 3 días sin dormir, y Zoe lo observó transformarse de un ingeniero retirado cuidando a su abuela moribunda en algo parecido a un general orquestando una guerra, contactando personas a través del globo, compartiendo fragmentos cuidadosamente editados de información que Zoe le proporcionaba, y ella vio cómo funcionaba realmente la red social humana cuando se activaba con propósito. No era la jerarquía lógica de su civilización sino algo más caótico y paradójicamente más efectivo, una red de confianza y pasión compartida donde las ideas se propagaban como virus beneficiosos y los imposibles se volvían proyectos simplemente porque alguien en quien confiabas decía podemos hacer esto. Pero el momento verdadero de transformación llegó cuando Marcus hizo algo que ningún estratega de su civilización habría considerado, hizo pública la amenaza. En lugar de trabajar en secreto con élites científicas, subió un vídeo a las redes planetarias de comunicación humana, sentado en esa misma cocina con Zoe a su lado, y simplemente dijo la verdad, mi nombre es Marcus Webb. La mujer junto a mí se llama Zoe y hace 4 semanas cayó del cielo en mi jardín trasero. Es de las estrellas y tiene un mensaje, en 79 días, algo terrible viene hacia la Tierra, y los gobiernos del mundo no lo saben todavía, y las civilizaciones que podrían ayudarnos han decidido que no valemos la pena salvar. Así que tenemos 2 opciones,
podemos esperar a que las autoridades oficiales procesen esta información a través de sus burocracias mientras el reloj corre, o podemos hacer lo que la humanidad hace mejor cuando la amenaza es existencial, podemos unirnos, podemos construir, y podemos demostrarle al universo que subestimarnos fue el peor error que jamás cometieron. El vídeo se volvió viral en 6 horas, alcanzó 1.000 millones de vistas en 24, y la respuesta fue caótica y hermosa y absolutamente humana. Por cada escéptico que llamaba fraude había 10 personas que decían, ¿pero qué tal si es real? Por cada gobierno que emitía declaraciones tranquilizadoras había 100 científicos que comenzaban a verificar las ecuaciones que Zoe había proporcionado, y por cada voz de razón que pedía calma había 1000 soñadores que ya estaban en sus garajes, laboratorios y estaciones espaciales preguntando, ¿qué necesitamos construir? Zoe observó con asombro creciente cómo la especie que había estudiado con distancia científica se movilizaba con una velocidad que desafiaba todos los modelos sociológicos de su civilización. Un colectivo de hackers en Berlín craqueó y distribuyó libremente patentes de tecnología de propulsión que habían estado guardadas por intereses corporativos. Un consorcio de multimillonarios en competencia que normalmente luchaban por dominación de mercado de repente anunciaron colaboración total poniendo sus recursos combinados hacia construcción de infraestructura orbital. Fábricas en China reconfiguraron líneas de producción completas en días para comenzar a manufacturar componentes para sistemas de armas basados en los diseños teóricos que Zoe esbozaba con manos temblorosas, y lo más sorprendente de todo, gobiernos que habían estado al borde de conflicto comenzaron a hablar no de paz exactamente pero sí de propósito común temporal, porque si algo unía a los humanos era tener un enemigo externo claramente definido. El mundo científico verificó la autenticidad de Zoe en la tercera semana cuando un equipo en el CERN examinó muestras de su sangre y encontró estructuras celulares que no podían existir según biología terrestre pero que funcionaban perfectamente. Y cuando astrofísicos comenzaron a detectar las perturbaciones gravitacionales exactamente donde sus cálculos predecían que la flota Segrat entraría al sistema solar, el escepticismo se evaporó reemplazado por algo mucho más productivo, terror funcional. 53 días antes del contacto proyectado, la Tierra tenía un anillo orbital parcial de plataformas de armas que operaban según principios que la humanidad había teorizado pero nunca tenido razón para construir. Emisores de pulsos electromagnéticos escalados a niveles que freirían sistemas nerviosos orgánicos complejos. Campos de disrupción cuántica que Zoe había adaptado de tecnología de su civilización pero simplificado brutalmente para que pudiera ser manufacturado con recursos terrestres y lo que los humanos llamaban con ese humor oscuro característico la red de bienvenida. Miles de satélites pequeños equipados con cargas que no explotaban sino que liberaban nubes de nanomáquinas diseñadas para infiltrar y descomponer materia orgánica Segrat específicamente. Marcus prácticamente vivía en el centro de comando improvisado que habían establecido en las instalaciones de un billonario tecnológico en Nevada, coordinando con equipos a través del globo. Y Zoe trabajaba junto a él traduciendo su conocimiento alienígena a términos que ingenieros humanos pudieran implementar, pero en las noches, en los raros momentos cuando ambos colapsaban en el apartamento conectado al centro de comando, él la sostenía con esa ternura que contrastaba tan perfectamente con la ferocidad que mostraba durante el día, y ella finalmente entendía por qué los humanos valoraban el contacto físico tanto, porque en un universo frío e indiferente, el calor de otra persona era prueba de que no estabas enfrentando la oscuridad sola. ¿Crees que funcionará?, preguntó Marcus una noche a 27 días del contacto, su voz amortiguada contra su cabello. Zoe calculó probabilidades con lo que quedaba de su cognición mejorada, procesó variables, consideró la tecnología improvisada que habían logrado construir contra las capacidades conocidas de los Segrat, y llegó a una conclusión que su yo anterior habría reportado con precisión decimal, pero su yo humano simplificó en palabras que había aprendido de él, no lo sé. Pero he observado a tu especie el tiempo suficiente para saber que las probabilidades nunca han detenido a la humanidad antes. El primer contacto ocurrió exactamente cuando las proyecciones de Zoe predijeron 3 bionavas Segrat emergiendo del espacio deformado en el borde exterior del sistema solar, y el mundo contuvo su aliento colectivo mientras las entidades que parecían mezclas obscenas de medusa y mantarraya del tamaño de ciudades comenzaban su acercamiento perezoso hacia el planeta azul que representaba su próxima comida. Los Segrat no enviaron comunicaciones porque para ellos no era necesario, habían cazado 1000 mundos y ninguna especie preinterestelar jamás había representado más que ganado protestando. Pero cuando cruzaron la órbita de Marte encontraron la primera sorpresa, las plataformas de armas que la humanidad había construido no esperaron órdenes diplomáticas ni intentos de comunicación. Los humanos habían escuchado suficiente de Zoe sobre tácticas Segrat para saber que la negociación no era opción,
y abrieron fuego con todo lo que tenían. El espacio se iluminó con energías que no deberían existir en un sistema solar tan joven, y Zoe observó las pantallas con orgullo y terror mezclados mientras la humanidad demostraba su tesis doctoral nunca escrita, que una especie suficientemente obstinada podía comprimir siglos de desarrollo tecnológico en meses si la motivación era adecuada. Las bionavas Sekrat se tambalearon bajo el asalto, sus campos biológicos de protección diseñados para resistir armas de especies que seguían protocolos de guerra civilizados, no la tormenta caótica de cada concepto de armamento que la humanidad había imaginado siendo lanzado simultáneamente sin coordinación elegante pero con entusiasmo abundante. Una de las bionavas comenzó a descomponerse cuando las nanomáquinas penetraron sus defensas, su masa orgánica enorme literalmente disolviéndose en el vacío, pero las otras dos adaptaron y aceleraron. Y Zoe sintió su sangre helarse cuando calculó que llegarían a la atmósfera terrestre en menos de 6 horas, y una vez que desplegaran sus aparatos de alimentación directamente sobre centros de población, nada de lo que habían construido podría detener la cosecha. Necesitamos más tiempo, dijo en el centro de comando, rodeada de humanos que habían trabajado sin parar durante meses y ahora veían sus defensas siendo superadas. Si tuvieran aunque sea otro día para reforzar las formaciones orbitales, para coordinar mejor el tiempo se acabó, interrumpió Marcus, y había algo en su voz que hizo que todos en la habitación se giraran a mirarlo. Estaba observando no las pantallas tácticas sino un esquema diferente, uno que Zoe reconoció con horror creciente, los planos de la Estación Espacial Internacional mejorada que habían estado modificando con tecnología que ella les había proporcionado. Específicamente el núcleo de energía experimental que estaba basado en principios de reactores de antimateria que su civilización usaba pero que había advertido era demasiado inestable para que los humanos lo operaran de manera segura. Marcus no comenzó Zoe, pero él ya estaba emitiendo órdenes, coordinando con el equipo a bordo de la estación, y ella vio cómo se desarrollaba su plan con claridad terrible, convertir toda la estación mejorada en un proyectil dirigido. Usar el reactor inestable no como fuente de energía sino como la bomba más grande que la humanidad jamás había construido, y lanzarla directamente al camino de las bionavas entrantes con suficiente velocidad para que no pudieran evadirla. Hay 17 personas en esa estación, dijo Zoe, su voz quebrándose de maneras que su yo alienígena nunca habría experimentado, las cápsulas de escape no, ya están evacuando a quien pueda irse, respondió Marcus, sus dedos volando sobre controles, pero alguien necesita quedarse para pilotar la estación hasta el último momento para asegurar que el ángulo sea perfecto. Y el Dr. Akefer ya se ofreció como voluntario junto con otros 3, y antes de que digas que es un desperdicio de vidas, necesito que entiendas algo, Zoe, esto es exactamente lo que significa ser humano. No somos la especie más fuerte o más inteligente y definitivamente no somos la más lógica, pero somos la especie que mira la extinción y dice no hoy, y si 4 personas pueden dar sus vidas para que 8.000 millones vivan. Hacemos esa matemática sin pestañear porque al final valoramos el sacrificio por otros más que valoramos la perfección individual. Zoe observó a través de lágrimas, otra función humana que encontraba simultáneamente frustrante y catártica, mientras la estación espacial modificada encendía sus propulsores por última vez. Mientras el Dr. Akefer transmitía un mensaje final que simplemente decía, fue un honor tocar las estrellas con ustedes. Y mientras 17 vidas se reducían a 4 cuando las últimas cápsulas de escape se separaban y luego a esas 4 almas solitarias guiando toneladas de metal y tecnología improvisada y el corazón ardiente de energía de antimateria directamente hacia las 2 bionavas que se cernían cada vez más cerca. La explosión cuando impactó fue visible desde la superficie terrestre, una nueva estrella temporal brillando en el cielo diurno, y cuando la luz se desvaneció ambas bionavas Sekrat restantes estaban en pedazos. Su materia orgánica esparcida a través de la órbita terrestre donde se quemaría inofensivamente en la atmósfera durante los próximos meses como la lluvia de meteoritos más extraña en la historia del planeta. El silencio en el centro de comando duró exactamente 5 segundos antes de que erupcionara en celebración caótica, humanos abrazándose y llorando y riendo con ese alivio histérico que viene de sobrevivir lo imposible, pero Marcus estaba quieto, mirando la pantalla donde había estado el Dr. Akefer, y Zoe fue hacia él y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos de la manera que habían comenzado a hacer en privado, y dijo, tu especie es absolutamente irracional, imprudente y opera con optimismo injustificado frente a probabilidades imposibles. Van a dar pesadillas a todo el consorcio galáctico cuando se enteren de esto. Es lo más hermoso que he visto en 3000 años de memoria colectiva. Marcus la miró y finalmente sonrió esa sonrisa que ella había observado durante años a través de sensores orbitales, pero que golpeaba diferente cuando estaba dirigida hacia ella con conocimiento completo de quién era y qué había sacrificado.
Sabes que ahora no podrán ignorarnos, ¿verdad? Una especie preinterestelar destruyendo una flota Segrat va a reescribir todas sus leyes de no interferencia. Van a venir, van a investigar, y probablemente van a exigir respuestas. Lo sé, dijo Zoe, y tendrán que lidiar con el hecho de que una de sus observadoras cometió la violación más seria de protocolo al interferir directamente, al elegir un lado, al enamorarse de su sujeto de estudio. Probablemente me exiliarán formalmente, me cortarán del gran archivo permanentemente, declararán que ya no soy de su especie. ¿Y cómo te sientes sobre eso?, preguntó Marcus. Zoe consideró la pregunta, consideró todo lo que había perdido, inmortalidad, poderes, conexión con su civilización, y todo lo que había ganado, sensaciones físicas, emociones caóticas, la capacidad de tocar y ser tocada, el conocimiento de que podía mirar a los ojos a alguien y ver no datos sino conexión, y sobre todo la comprensión de que una vida limitada vivida con propósito y pasión valía infinitamente más que eones de existencia perfecta pero vacía. Me siento, respondió finalmente, como si finalmente hubiera despertado. Y cuando Marcus la besó allí en el centro de comando rodeados de humanos celebrando su victoria imposible, Zoe experimentó algo que ningún observador registraría jamás en sus informes clínicos. La sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar, de haber encontrado su hogar no en un planeta o civilización, sino en los brazos de alguien que representaba todo lo que su especie había olvidado, y lo que había viajado por el universo para redescubrir, y supo que cuando su civilización finalmente llegara para juzgarla, les diría exactamente lo que había aprendido, que los humanos no necesitaban ser salvados porque ya se salvaban a sí mismos todos los días, que su aparente debilidad era su fuerza más grande, y que el universo debería tener mucho miedo porque la humanidad finalmente sabía que no estaba sola en el cosmos, y armados con ese conocimiento y esa arrogancia característica, no iban a quedarse en este pequeño planeta azul, iban a salir hacia las estrellas, y los cielos nunca volverían a ser los mismos.